Buenas tardes, profesor. Respondiendo a sus preguntas sobre Dios, su existencia y su conocimiento, la primera pregunta dice, ¿crees que los ateos están equivocados cuando afirman que Dios no existe y por qué? Yo considero que sí estarían equivocados al negar rotundamente que Dios no existe. Por lo mismo, incluso por su misma lógica de pruébame que Dios existe, pruébame tú que Dios no existe. Y yo creo que están equivocados porque ellos caen en el mismo error de creer que el Dios católico y el Dios cristiano es el Dios verdadero. Eh, en su tiempo, yo fui ateo cuando fui un adolescente que pues, yo no me cuestionaba nada y nada más seguía las corrientes y lo que se me hacía medio lógico, lo que me convenía, pues lo seguía. Entonces, yo en su tiempo fui ateo, más que nada por ser rebelde ante la iglesia católica y ante la iglesia cristiana y ante los evangelistas también. Este, yo creo que ser ateo, nada más por eso, y negar la existencia de Dios, creyendo que Dios es el Dios católico o el Dios cristiano, pues está mal porque yo digo que, o sea, si de algo estoy seguro es que el Dios cristiano, el Dios católico, los dioses griegos, todos los dioses que los seres humanos hemos creado, yo creo que no serían del todo, pues, verdaderos, porque esto, digamos que los humanos se lo sacaron de la cabeza, ya sea porque les haya llegado algún mensaje divino o porque ellos, por, por lógica, pensaron que así se movía el mundo, no quiere decir que en serio sea verdadero. Y es como la historia del niño queriendo vaciar el océano en un hoyo con un vaso de agua. Este, digamos, no, por mucho que intentemos decir cuál es el Dios verdadero, yo siento que estaríamos equivocados, porque simplemente por lo mismo de que Dios no está, digamos, de una forma muy simple a la vista, digamos, no está como muy presente a simple vista, más bien. Este, yo digo que no vamos a saber nada de Dios. Entonces, yo creo que negando a Dios solo porque creen que Dios es el Dios católico, está mal. Este, yo tengo mi propio concepto de Dios. Yo creo que Dios es otra cosa muy diferente a lo que muchas religiones pintan o intentan representar, ya sea por medio de escrituras, por medio de... Bueno, más que nada por, eso, por medio de escrituras, sí. Creo que no hay otra forma, pero bueno, yo creo que eh, esto de negar que hay alguien o algo fuera de nuestro entendimiento que nos creó, es vaya, es incorrecto, no está del todo bien. Y como dije, yo fui ateo en su tiempo y obviamente me llegué a juntar con muchos ateos entre comillas, y vaya, todos solo lo hacíamos por criticar a la iglesia católica y a la iglesia cristiana, sin siquiera preguntarnos nada acerca de Dios. No de Dios católico, Dios cristiano, no, sin preguntarnos nada acerca de Dios. Éramos ateos porque criticábamos todo lo que hacía la iglesia y todo lo que las demás personas creían y éramos más que nada prepotentes y nos creíamos muy inteligentes. Y ya fue cuando me empecé a cuestionar si qué tan cierto era esto y empecé a encontrar muchas cosas de las cuales voy a hablar más adelante. Eh, Dije, pues como que esto de ser ateo, nada más por llevarle la contraria
religión no es del todo inteligente. La verdad, no creo que es muy inteligente decir eso. Y pues bueno, yo es por eso que considero que los ateos están equivocados cuando afirman que Dios no existe. En dado caso, yo diría que si quieren pensar que Dios no existe, vaya, yo al menos sería agnóstico. Si existe, no existe, quién sabe. Pero no sé, yo siento que negarlo rotundamente está equivocado. Negarlo y, vaya, tomar una postura agnóstica yo creo que sería un poco más, mm, iba a decir prudente, pero no sé si esa fuera la palabra correcta. Pero, vaya, yo preferiría tomar una postura agnóstica. ¿Cuál de los argumentos en contra de la existencia de Dios es el que más te hizo pensar y por qué? El de Epicuro y el mal. Sí, sí, creo que sí era Epicuro. Fue. Recuerdo que cuando yo era ateo y leí eso, dije, tiene toda la razón. O sea, si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo y por qué no hace nada? Entonces, si no puede hacer nada, entonces no es omnipotente. Y si no ve el mal en el mundo, entonces no es omnipresente, ni omnisciente, ni nada de eso. Y fue por el mismo error de creer que Dios es el Dios católico. Si Dios existe, que quiero hacer un paréntesis, en su clase dije que yo no me consideraba agnóstico, haciendo un poco de retroinspección, creo que sí soy agnóstico. Pero bueno, si Dios existe, yo digo que entonces debería ser alguien muy sabio, o bueno, al menos alguien o algo muchísimo más sabio que los seres humanos, algo que estaría muy por fuera de nuestro entendimiento. Entonces, yo creo que tiene que haber alguna razón por la cual el mal exista. Y vaya, yo creo que siempre va a haber, bueno, este es un mundo dispar. Si hay luz, hay oscuridad. Si hay calor, hay frío. Si hay bien, hay mal. Y en realidad, vaya, esto de calor, frío, luz, oscuridad, es en realidad ausencia de. La oscuridad es ausencia de luz. El frío es ausencia de calor. El mal es ausencia de bien. Entonces, ya pensando un poco más que en realidad el mundo es dispar y que si tomamos en cuenta, bueno, si yo tomo en cuenta desde mi concepto de Dios, que Dios es alguien muy sabio, entonces tiene sus razones por las cuales no sabría decir si crear el mal o simplemente si dejar que el mal exista en el mundo. Además de que creo que, vaya, yo creo que igual se creó como esta postura igual contra un Dios católico por lo mismo de. O sea, perdón, a ver, yo creo que el Dios católico, y no solo el Dios católico, en realidad todos los dioses y sus infiernos y sus cielos fueron creados para cambiar la moral a la gente. Si haces esto te vas al infierno y en el infierno te la vas a pasar muy mal y vas a estar en constante tortura hasta el fin de los tiempos. Si eres buena persona vas a ir al cielo y todo eso. Entonces yo creo que esto de crear eh, cielo e infierno para combatir el mal, pues como que no creo que sea del todo correcto. No creo que. O sea, yo creo que en su tiempo era obvio lo que querían hacer, era querer cambiar la moralidad de la gente y sus acciones, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que la Iglesia Católica en su tiempo decía no matarás y cuántos asesinatos bajo el nombre de Dios hubo? Entonces, bueno, ya me desvié mucho del tema, pero es eso. Este, el argumento del mal, de por qué existe el mal, es el que me hizo pensar en su momento y fue en el que, digamos, me basé para mi ateísmo.
como dije ahorita ya pensando un poco más, Dios tendría sus razones para dejar que el mal se haga en el mundo. Entonces, bueno, ese es el argumento que más me hizo pensar, ese argumento en contra de Dios. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de que estás equivocado y Dios no existe? ¿Te daría miedo? ¿No te afectaría? Hombre, si Dios, o sea, si Dios no existe, mm, no veo qué tendría que cambiar. Eh, Simplemente no sabemos qué hay después de la muerte. Entonces, si Dios no existe o no existe, yo creo que la verdad, más que nada, no sé, no creo que afecte tanto. Al menos a mí no me afectaría tanto. Este, no me daría miedo que Dios no exista. Yo seguiría haciendo mis cosas. Este, simplemente, pues no sé, aunque esté probado que esto del cielo e infierno no exista, pues no haría, o sea, no, al menos yo creo que yo no haría nada que se considere así malo, no, yo no mataría a nadie, yo no violaría a nadie, yo no torturaría a nadie, este, bueno, al menos no, no creo que lo haría simplemente porque sí. Ya si involucramos más emociones como enojo y sed de venganza y todo eso, como que, bueno, ahí ya cambiaría todo, ¿verdad? Depende de la situación. Pero que Dios no exista, la verdad no me daría miedo. De hecho hasta me daría un poco de tranquilidad pensar, bueno, saber que Dios no existe porque, vaya, entonces quiere decir que vivo mi vida aquí y cuando muera, pues lo que siga, lo que sea que siga, no sé, que mi cuerpo físico que se convierta en materia orgánica, si es que hay algo dentro de nosotros, un espíritu o lo que sea que está lleno de energía, se disipa y se va a otro lugar, pues que se vaya. Si yo ya no voy a tener, digamos, la conciencia de que yo estoy aquí, pues no veo la verdad cuál es el problema. Y más que nada, o sea, yo entiendo, sí da un poco de miedo, yo entiendo que da como temor pensar que vamos a desaparecer, ¿no? Para siempre, pero pues si nos hacemos la idea y si en lugar de preocuparnos por eso simplemente mm, hacemos nuestras vidas y cuando llegue el momento, pues aceptarlo, porque pues la muerte está más que asegurada, pues vaya, no veo por qué asustarse de más cuando ya sabes lo que va a pasar. Es como, bueno, en mi caso, cuando por ejemplo sé que algo malo va a pasar o algo inevitable, pues no sé, algún regaño, una llamada de atención, algo, cuando sé que es inevitable, simplemente dejo de, no, no tanto como de pensar en ello, sino no dejo que me afecte tanto, al menos no tanto, porque creo que sí dejo que me afecte un poco, pero vaya, yo sigo haciendo como mi vida, trato de hacer mi vida pues normal y simplemente esperar a que llegue, tomarlo y ya después decidir qué hacer con el regaño o con el castigo o con lo que sea. Entonces, no me daría miedo y como dije, no me afectaría tanto. Me afectaría en el hecho de saber cómo, me gustaría, la verdad a mí me gustaría que sí existiera un Dios. Como sea, me gustaría, o sea, como que sí exista un Dios y más que un cielo o un infierno, obviamente a mí me gustaría que haya algo más allá. Aunque dije que no me da miedo como decir, ya voy a dejar de existir para siempre. Vaya, tampoco es que no me gustaría que exista algo más allá de esta vida. Entonces, pues sí, o sea, eso sería lo único, pero la verdad yo seguiría pues haciendo mi vida normal. De hecho, y aunque yo considere que Dios sí existe,
Y aunque también lo pongo un poco en duda, vaya, tampoco es que yo sea muy comunicativo con él, o al menos, digamos, no pongo tanta atención en pedirle cosas y dame esto, o tratar de atraer las cosas, o sí, o sea, no, no estoy, digamos, en contacto con Dios. Entonces, ¿qué pasaría si me diera cuenta de que en realidad cuando lo he llegado a hacer le estaba hablando a la nada, como un loco? Pues me daría igual, o incluso un poco de risa, pero pues sí, no creo que me afecte tanto. Pero bueno, esto lo digo pues así, no tanto, o sea, digamos, lo digo por decir. Es muy fácil decir, yo haría esto, y cuando se presenta la situación ya nos damos cuenta de que pues no haríamos lo que acordamos. E incluso recuerdo una vez cuando vi a un budista que le hicieron una pregunta de si tú fueras esto o algo así, si a ti te pasara esto, ¿qué harías? Y él se quedó callado y al final dijo algo así como de ¿por qué habría de ponerme a imaginar esta situación en lugar de vivir el presente? O algo así, pues. La verdad no me acuerdo muy bien, pero es eso. O sea, todo esto lo digo como yo creo que pensaría, pero si de verdad probaran que Dios no existe, pues ya no sé la verdad qué podría pasar. Pero, pues bueno, esa es mi postura ante esa pregunta. ¿Cuál de los argumentos para probar la existencia de Dios te parece el mejor y por qué? El mejor para mí y el que empezó a hacerme cambiar de opinión acerca de Dios fue el del principio de la causalidad, de que tiene que haber un agente externo. E incluso en las preguntas que ha hecho, yo he dicho como Dios es alguien externo a este universo. Que haya sido creado por otra cosa externa a este universo, entonces para nosotros lo hace Dios. Porque, vaya, yo considero que si Dios existe sería alguien externo a este universo. Entonces, aunque haya sido creado de otra parte, de otra dimensión o de lo que sea de donde sea que Dios haya venido, vaya, yo creo que es el simple hecho de que sea alguien externo a este universo, ya lo convierte en Dios, al menos para nosotros. Entonces, pues sí, el principio de la causalidad fue el primer argumento que me hizo cambiar de opinión, de ser ateo a ser alguien, vaya, tanto deísta como agnóstico. Y no sé, también a veces, por lo mismo de que yo seguía con la idea, con la creencia de que el único Dios verdadero es el católico o el cristiano, no me puse a escuchar otras versiones de Dios de otras culturas. Y hay varias culturas que sí, aunque también tengan cielo, infierno y lo que sea, vaya, como que muchas dicen que Dios en realidad está dentro de ti, o vaya, te dan como tranquilidad. En lugar de decirte que Dios es un padre que juzga, es un padre que te está observando a cada rato, te dicen como, ¿sabes? Dios te dio la vida, mejor disfrútala y pues haz tus cosas, ¿no? No, tampoco seas, iba a decir una grosería, tampoco seas, mala onda. Mala onda con las personas, ni les hagas daño, porque solo te estarías haciendo daño a ti. Y vaya, fue ahí también cuando dije, más que por decir, creo en este Dios porque me conviene, que sé que también lo hice en su tiempo, es como, ¿sabes? Puede que Dios sí exista, que no lo veamos o que no esté presente ahorita mismo, no quiere decir que no exista, entonces puede que sí exista, puede que no, y así. Pero bueno, otra vez me desvío un poco del tema. El principio de la causalidad fue el argumento que me hizo cambiar de opinión. Y ya por último, ¿realmente crees que Dios por ti mismo...
¿realmente crees en Dios por ti mismo o solo crees porque otros te dijeron que lo hicieras y te da miedo confrontar esa realidad? ¿Por qué? Bueno, eh, yo cuando fui ateo, cuando me consideraba ateo, en realidad fue más que nada porque otros me dijeron, no tanto que lo hiciera, sino como que me inculcaban esas ideas. Entonces, cuando me inculcaban esas ideas, yo dije, ah, sí, tienes razón y todo. Y más que miedo a enfrentar a la realidad, eh, fue como quedarme inmerso en una ignorancia. Nunca me cuestioné, solo hice caso y dije, ah, sí, tienes razón. Y ya. Y vaya, yo recuerdo que criticaba a todos los creyentes y las religiones y todo, lo empezaba a criticar y pues no sé, no sé, la verdad, fui un poco inmaduro y esto de ser ateo por eso, pues la verdad no se me hace como una razón eh, correcta de tener esta postura. Y ahorita que creo en Dios, o al menos lo pongo en duda, pero estoy más del lado de que sí existe, no lo hice por mí mismo, pero tampoco porque alguien más me dijo que lo hiciera. Es más bien que empecé a ver debates, empecé a ver debates más que nada entre personas deístas, no católicas, cristianas, evangelistas, no, personas deístas contra personas ateas. Los deístas, la verdad, tenían muchísimos argumentos más válidos que los ateos daban. Y pues vaya, o sea, no creo en Dios no porque me lo hayan dicho, sino porque yo empecé a ver eso, a cuestionarme eso, a cuestionarme los argumentos que los deístas daban y pues me fui creando como mi concepto de Dios. Entonces, nadie me dijo que yo lo hiciera y cuando fui ateo creo que sí me dio miedo como enfrentar esa realidad, ya pensando a lo mejor, no fue tanto por ignorancia, o sí, pero también por miedo a descubrir que Dios existe. Y ahorita no me daría, no es por miedo que yo crea en Dios, o sea, no es porque diga, ay, sí existe y si lo niego, voy a ir al infierno, no, o sea, yo creo que pues esta postura que tomo, pues lo tomo un poco ya más como de la lógica. Y, y más que nada, no digo, ah, Dios existe y tienes que creer en Él. No, digo simplemente, o sea, puede que exista, puede que no exista, yo creo que sí exista. Y pues ya, y más que nada respetar, ¿no? Más que nada respetar, porque yo cuando fui ateo no respetaba ninguna religión ni persona religiosa y hoy que soy ateo, digo hoy que soy deísta o agnóstico o lo que sea, eh, me da igual, la verdad, que alguien más crea o no crea. Pero pues sí, es eso. Y pues bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego.